Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues como ya todos saben, hermanos, vamos a estar en la carta de Tito. Vamos a hacer una breve pausa en la primera carta de Juan y vamos a empezar esta nueva serie que se titula, si usted ve atrás, dice, Edificando una iglesia saludable para la gloria de Dios. Entonces, le invito, hermano, que vayamos a Tito. Estaremos leyendo los primeros 4 versículos y el título del sermón de esta mañana es Introducción a Tito, parte 1. Eso quiere decir que el siguiente domingo estaremos en la parte 2. También, hermanos, estaremos hablando juntos como obviamente la introducción de la carta, quién la escribió, el propósito, a quién fue escrita. También estaremos viendo punto 1, que es un siervo y un servicio que agrada a Dios. Punto 2, un verdadero apóstol. Punto número 3, 2 elementos fundamentales en la vida de los escogidos. En ese punto estaremos viendo 2 subpuntos. Y el punto número 4, como aplicación de este primer sermón, estaremos viendo el resultado del conocimiento de la verdad y de la fe de los escogidos. Dicho esto, hermano, pasemos a leer el texto de esta mañana. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, como ya hemos orado, Señor, en este servicio, Señor, y seguimos orando, Señor, porque esa es la mejor parte, Señor, para poder reconocer, Señor, que dependemos de ti totalmente, Señor, y reconocer que tú eres quien tiene el control de todas las cosas, Señor. Solo quiero pedir, Señor, y hacer con eso, Señor, que seas tú, Señor, quien proclama tu palabra a través de tu Espíritu, Señor. Nosotros solo somos las vasijas, como dice el hermano, que tú te places en utilizar, Señor, para tu gloria, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están aquí hoy en día, Señor, que puedan verte a ti, Señor, que no vean al hombre, Señor, porque somos viles, Señor, que tú te has placido escoger, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, prepara los corazones, Señor, y que este día podamos escuchar tu voz, Señor, y que podamos obedecer a esa voz que tú vas a proclamar el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaremos prácticamente el día de hoy más enfocados en el versículo 1. Entonces, pero también mencionaremos el versículo 4 en lo que es la introducción de la carta. Entonces, bueno, como bien se titula el sermón, introducción, y vamos a ver lo que es la introducción de la carta antes de pasar a los puntos, porque podemos ver entonces quién escribió la carta. Entonces ya hemos aprendido cuando empezamos otras cartas, tanto Juan como estuvimos en Filipenses también, vimos siempre quién es quien escribe esta carta. Entonces, como vemos en el versículo 1, dice, y como bien sabemos también de que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que el autor principal, hermanos, es Dios en toda su palabra, desde Génesis, Apocalipsis.
Dios es el autor principal, pero Dios en su bondad, en su misericordia, por medio del Espíritu Santo, utiliza a Pablo para escribir esta carta, y lo vemos en el versículo 1, como ya lo mencionamos. ¿Cuándo se escribió esta carta? Fue escrita entre el 62 y el 64 después de Cristo, y se dice que fue escrita mientras que Pablo ministraba en iglesias en Macedonia. Entonces, entre el primer y segundo encarcelamiento romano. Esta carta, al igual que Primera de Timoteo, fueron escritas en ese mismo tiempo. Por eso es de que estas son dos cartas que tienen mucho en común, tanto los autores, que son jóvenes, como el contenido de la carta. ¿A quién fue escrita? Como bien vemos en el versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Fue escrita a Tito. ¿Y quién era Tito? Tito, dice, era un gentil griego que conoció al Señor. Tito era un gentil griego que conoció al Señor por medio de la predicación de Pablo, probablemente antes o durante el primer viaje misionero. Fue un ayudante muy valioso para Pablo en algunos viajes misioneros, incluyendo la visita a Creta. Entonces, Creta, vamos a hablar de Creta. Creta es una isla de Grecia ubicada en el mar Mediterráneo. Fue visitada por el apóstol Pablo cuando estaba siendo llevado preso hacia Roma. Entonces, y podemos ver esa información en Hechos capítulo 27 y 28. Usted puede leer ese acontecimiento cuando Pablo está siendo llevado prisionero hacia Roma. Entonces, en ese mismo viaje donde perdieron el barco, ahí va a haber esa información de que ellos les tocó salir nadando hacia la orilla de otra isla más adelante que se llama Malta, donde Pablo fue mordido por una serpiente. Si usted lee Hechos 27, va a ver ese acontecimiento, y fue en ese viaje donde Pablo visitó a Creta. Pero lo interesante es de que Pablo no puso un pie en esa isla, sino que por causa del mal tiempo, ellos llegaron a esa isla y solo llegaron al puerto y pronto partieron nuevamente hacia Roma, pero vimos que más adelante les tocó salir a Malta porque perdieron el barco. Luego que el apóstol Pablo es puesto en libertad, emprendería este viaje misionero junto con Tito hacia la isla de Creta. Pero Pablo estaría poco tiempo allí, y al ver que había mucho trabajo por hacer, decide dejar a Tito en la isla de Creta para poner orden en las iglesias que ya estaban ahí. ¿En qué momento fueron fundadas estas iglesias si Pablo solo pasó por ahí de lejos? Porque Pablo, acuérdense que no puso un pie en tierra. Entonces, ¿en qué momento estas iglesias surgieron? ¿Cómo llegó el Evangelio? Para eso lo voy a invitar que vayamos a Hechos, ahí rapidito, Hechos 2, y usted ya más o menos está familiarizado con este pasaje. Voy a leer del 8 al 11, que dice, del 1 al 11, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, que esto es idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a narrar las lenguas, los idiomas: partos, medos, elamitas, y de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí están los cretenses, ahí están las personas de Creta en ese día que descendió el Espíritu y escucharon hablar a los apóstoles. Dice que aquellos que escucharon las maravillas de Dios creyeron y llevaron el Evangelio a Creta. Es de esta manera que el Evangelio llegó a Creta. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? El propósito por el cual se escribió esta carta, el propósito por el cual el apóstol Pablo decide escribir esta carta, era para animar a Tito, el joven pastor, a liderar las iglesias y a vencer las falsas enseñanzas con la sana doctrina. Algunos teólogos narran que Tito se había desanimado y no estaba haciendo o cumpliendo la tarea que el apóstol Pablo le había dejado ahí anteriormente, porque dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y es que en realidad no era una tarea fácil lo que el apóstol Pablo le había encomendado a Tito. Entonces, porque Tito no iba a ir de iglesia en iglesia diciendo que levante la mano aquel que quiera servir como líder, o revisen la membresía y veamos información para ver si hay alguno que quiera servir como líder o anciano de la iglesia. No, hermanos, Tito debía seleccionar hombres como los que narra del versículo 5 en adelante, del versículo 5 al 9, y también vemos esta misma información en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Entonces, cualquiera se hubiese desanimado, hermanos, porque lo que había en esas iglesias, dice el versículo 12 del mismo de Tito, dice, eran hombres siempre mentirosos, dice los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones y ociosos. Eso era lo que había en las iglesias. Y Tito debía buscar hombres fieles al Señor para liderar. Entonces, cualquiera se hubiese desanimado, porque esto es lo que había, era totalmente lo contrario, lo que Dios requiere de aquellos hombres que lideran una iglesia. Entonces, y si alguien era también el indicado en cumplir después de Pablo en encargarse de esta tarea, era Tito, porque Tito dice que había estado con el apóstol Pablo en aquella situación de la iglesia de los Corintios. Tito estaba familiarizado con los judaizantes y maestros de la iglesia y los falsos maestros de la iglesia. Entonces, y el versículo 13 le dice Pablo a Tito, le dice en el versículo 13: por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La segunda parte del versículo 4 le dice Pablo aquí en los primeros versículos: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En todas sus otras cartas, el apóstol Pablo escribe a las iglesias o hermanos en general, les escribe gracia y paz,
o gracia a vosotros. Entonces, pero aquí tanto en Timoteo, en 1 Timoteo y 2 Timoteo, como en Tito, Pablo le dice gracia, misericordia y paz de Dios. Y es que un hombre que tiene la responsabilidad de pastorear y liderar una iglesia necesita más gracia y misericordia de Dios para llevar a cabo tal ministerio. Porque un pastor y líder de una iglesia es un cristiano más, no es un superhéroe, no es un superhombre. Entonces es un cristiano más que tiene que luchar con su propio pecado, con su propia carne, y muchas veces se va a sentir miserable, como se sintió Pablo en Romanos 7:24, que dijo Pablo, miserable de mí, por causa del pecado. Y es ahí donde aquel hombre debe ver la gracia y la misericordia de Dios para seguir sirviendo al Señor y reconocer que la obra es del Señor. El Señor es quien lleva a cabo la iglesia. Dicho esto, hermanos, vamos a pasar al punto número 1 de este sermón, que se titula Un siervo y un servicio que agrada al Señor. Y eso lo estaremos viendo en el primer versículo, que dice: Pablo, siervo de Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza esta carta dirigida al joven pastor Tito, presentándose a sí mismo como un siervo. Y un siervo, la palabra siervo que usa aquí es una palabra más suave, o esta traducción es una traducción más suave, por así decirlo, de lo que significa es un esclavo. Lo que significa esta palabra es un esclavo, que en griego es doulos. Entonces Pablo se presenta como un esclavo de la clase más baja del Nuevo Testamento, indicando su servidumbre completa y voluntaria al Señor. ¿Y qué significaba ser un siervo en aquel entonces, o en los tiempos de Pablo? Entonces, o cómo llegaba una persona a ser un siervo. Bueno, en aquel tiempo un esclavo llegaba a ser esclavo cuando una persona no tenía cómo sobrevivir, y lo que hacía era entregarse como esclavo a una persona adinerada para poder sobrevivir y poder alimentar a su familia. O a veces también entregaba a un miembro de la familia, podía ser un hijo o una hija. También cuando una persona tenía una deuda con otra persona y esta persona no tenía cómo pagarle, decidía entregarse como esclavo para poder pagar su deuda. Su esclavitud dependía de lo acordado con su amo, o dependiendo de qué tan grande fuese la deuda. Dios había dado leyes en el Antiguo Testamento respecto a los esclavos y también respecto a los amos. El esclavo debía obedecer a su amo y el amo debía cuidar de su esclavo. La otra manera de esclavitud era un poco más dura, porque era cuando alguna persona pudo haber sido llevada cautiva en tiempo de guerra, o cuando algún rey decidía involuntariamente esclavizar a dichas personas, como por ejemplo Éxodo 1 del 8 al 13, cuando se levantó un nuevo rey en Egipto y decidió esclavizar al pueblo de Israel. Es muy interesante cómo Pablo empieza esta carta, porque la mayoría de las cartas él se presenta como apóstol. Si usted ve todas las otras cartas, él se presenta con esa autoridad apostólica. Él pudo decir Pablo apóstol y presentarse con esa autoridad apostólica que él tiene. Pero hay una razón, hay un motivo, y la razón es porque hay una misión que el apóstol Pablo encomendó a Tito, en la cual Tito debía ser ese líder pastor encargado de establecer otros líderes ancianos en cada ciudad para liderar las iglesias que habían en Creta. Y era necesario que tanto Tito como los demás líderes ancianos que iban a ser escogidos supieran que serían elegidos primeramente para ser siervos de Dios y ser siervos de la iglesia. El problema es que en estas iglesias estaban compuestas por gentiles y judíos. Y sabemos que habían judíos ahí por lo que dice el versículo 10.
Dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y obviamente los únicos que practicaban la circuncisión eran los judíos. ¿Y por qué era un problema? El problema era que para un judío no cabía en la cabeza la idea de ser siervo o la idea de ser un esclavo. Por ejemplo, hay una situación en Juan 8:31, y le invito a que vayamos ahí a ver esa situación. Hay una situación de unos judíos que habían creído en Jesús, entre comillas, habían creído supuestamente en Jesús. Entonces, no vamos a leer todo el pasaje de Juan 8, pero dice que Juan narra al final de este pasaje que estos hombres judíos tomaron piedras que, si no es que Jesús se esconde y se va, hubiese sido apedreado en ese momento o en ese instante. Y todo por lo que les comenzó a decir en los versículos 31 al 33. Y vamos a leer esos 3 versículos nomás para darnos una idea de lo que ahí pasó. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces vemos que Jesús exhortó a estos judíos que supuestamente habían creído. Y lo único que Jesús les dijo: ustedes deben ser verdaderos discípulos. Se molestaron. Entonces, lo mismo es lo que Tito le va a decir a estos judíos que están enseñando aquí en estas iglesias de Creta. Entonces, el versículo 13 dice que Pablo lo que le dice es a Tito, le dice, versículo 13 dice, por tanto, repréndelos duramente, les dice, para que sean sanos en la fe. Eso es lo que va a hacer Tito. Imagínense que si aún con Jesús, el Señor y Salvador, reaccionaron de esta manera, estos judíos, ¿cómo iban a reaccionar con Tito, que era un joven pastor, ayudante del apóstol Pablo, y que también estos judíos que estaban en Creta supuestamente habían creído? Supuestamente eran cristianos, al igual que los judíos que confrontó Jesús en Juan 8:31. Y no solo eso, sino que estaban enseñando, estos judíos estaban enseñando en las iglesias de Creta. Entonces, por eso el versículo 10, el apóstol Pablo le dice: es preciso y necesario taparles la boca. Entonces, el apóstol Pablo, siendo judío, se pone como ejemplo, como ese siervo de Dios, porque en el sistema, hermanos, en el sistema de este mundo, un líder, entre más alto rango tiene, más servido es o más siervos tiene. Pero en la vida cristiana, un líder, entre más alto rango tiene, por así decirlo, más siervo es. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender, que aún él, teniendo la autoridad apostólica que le ha sido dada por Cristo, puede decir: así deben ser y de esta manera deben vivir. Pero Pablo también está mostrando eso, que entre más autoridad tiene, más servidumbre se le demanda. Y el ejemplo número 1, y de quien el apóstol Pablo aprendería, es de Cristo mismo. Por ejemplo, en Filipenses 2:5, dice 2:5 al 7, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es de quien Pablo aprendería. Por eso es que en 1 Corintios 11:1, con toda seguridad, Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, hermanos, debemos saber que desde el momento que Dios nos salva, en ese momento somos y venimos a ser siervos de Cristo. Él es nuestro amo,
Él es nuestro Señor y nuestra vida debe reflejar al Dios que servimos. Porque el Señor manda y el siervo obedece y se deleita en obedecer. Y si tú no eres cristiano, también debes saber que eres un siervo y un esclavo, pero no de Cristo. Porque Jesús mismo lo dijo en el pasaje de Juan que leímos ahorita, Juan 8:34, dice que todo aquel que comete pecado, dice, y Jesús respondió, les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, si tú no has creído en Cristo, si tú no has venido en arrepentimiento, eres esclavo del pecado. Y no te arrepientes porque amas el pecado, te deleitas en pecar. Es necesario, hermano y amigo, que abras los ojos porque estás sirviendo a un Señor y amo que te va a destruir y que te está llevando al infierno. Cristo ya pagó la deuda en la cruz del Calvario para que tengas esa libertad para poder venir y ser siervo y esclavo del Señor y Rey, quien nos dará acceso a todas las riquezas en gloria con Él. Porque la verdad, todos aquí somos siervos, hermano. Si hemos creído en Cristo, somos siervos, y si no hemos creído en Cristo, también somos siervos. Pero la pregunta es, ¿a quién tú sirves? O debo hacerme la pregunta yo mismo, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién es tu amo y Señor? Por ejemplo, en Romanos 6:16 dice, Romanos 6:16 al 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto a santificación, con el fin la vida eterna, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres cristiano, eres siervo de Cristo y debes servir a Cristo. Si no eres cristiano, eres siervo y esclavo de Satanás. Es lo que la Biblia dice. Ahora que sé que como cristiano debo servir al Señor, ¿en qué puedo servir al Señor? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, quizá cuando venimos a creer en Cristo, o cuando creemos recientemente, cuando somos nuevos en la fe. Incluso ya cuando tenemos mucho tiempo de haber creído, nos preguntamos, ¿en qué será que Dios quiere que yo sirva? Es necesario entender esto, hermano, porque a lo mejor muchos al escuchar que somos siervos les va a surgir esta pregunta: ¿en qué puedo servir? ¿En qué el Señor quiere que yo sirva? Entonces, porque lo primero que se nos viene a nuestra mente es iglesia, púlpito, ministerio de alabanza, actividades, etcétera, y todo aquello donde pueda ser visto. Y nos preguntamos eso, y vuelvo a repetir, ¿en qué será que el Señor quiere que yo sirva? Y para mí esta es una pregunta, ignorante, hermanos, porque es lo mismo que cuando decimos ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, son las mismas preguntas, y si no las sé, hermanos, ¿por qué creen que no las sé? Es porque no estoy estudiando la Biblia, porque claramente la Biblia muestra lo que Dios demanda de mi vida como cristiano. Entonces, y es ahí donde empieza el gran problema de mi servicio al Señor, y lo veremos en un instante, porque aclaro, no es que esté mal querer servir en la iglesia,
De hecho, debo anhelar querer servir y edificar mi iglesia local con los dones que Dios me ha dado. El domingo el hermano mencionó un poco de esto. Entonces, porque todo cristiano ha recibido dones. Todos al momento de venir a los pies de Cristo, Dios nos capacita y nos da dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Pero servir al Señor en la iglesia ejerciendo mis dones no es la principal tarea que Dios me ha dado. ¿Por qué? Veamos Romanos 6:19, en el mismo pasaje que estamos leyendo. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, de que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Más atrás el 18 acaba de decir, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, lo primero que Dios espera de nosotros como cristianos es que presentemos nuestros cuerpos para santificación. Y rápido mi mente debe conectar con Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Entonces, para eso es lo que Dios nos demanda, que seamos siervos de la justicia. ¿Y qué significa esto de ser siervos de la justicia? Bueno, significa presentarnos delante de Dios, presentar nuestros cuerpos para dar fruto. Gálatas 5:23. Entonces, para ser santificados y transformados a la imagen de Cristo. Acuérdense lo que Jesús les dijo a aquellos judíos que supuestamente habían creído en Juan 8:31. Les dijo, voy a ir nuevamente, hermanos, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si nosotros decimos haber creído en Cristo, lo primero que Él espera de nosotros es que haya un deseo por su palabra. Es lo que Cristo nos está diciendo ahora como Iglesia Bautista Trinidad. Si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente cristianos. Note que Jesús dice, permanece en mi palabra. Esto no significa agarrar la Biblia con los capítulos que me tocan hoy. Los leo rápidamente y ya está, cumplí con mi devocional. No, hermanos. Eso no es, porque no leemos la Biblia como una obligación o como un requisito para mostrar que soy cristiano. Escudriñamos las Escrituras, dice Juan 5:39-47, porque en ellas tenemos la vida eterna. Escudriñamos las Escrituras porque en ellas somos santificados. Juan 17:17 dice Jesús en aquella oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es normal que leamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis cada año y no haya un cambio en nuestra vida, hermanos. Porque una de dos, o solo estoy leyendo por compromiso y cumplir con mi devocional, o simplemente no estoy leyendo. Lo que Cristo nos pide, hermanos, es que permanezcamos en su palabra. Esa es la primera tarea que Dios nos da como cristianos, como siervos de Dios, que apartemos un tiempo para permanecer en la Escritura y en ese tiempo nos entreguemos en cuerpo y alma al Señor para que Él nos santifique a través de su palabra. Porque de ahí va a depender que yo sea un verdadero hombre de Dios o una mujer verdadera de Dios, un esposo que ama a su esposa, que instruye a sus hijos, que gobierna bien su casa, no como un señor que le gusta que le sirvan y le atiendan como él quiere,
sino como una autoridad que sirve en el hogar. Una esposa que ama y se somete a su esposo, le respeta y cuida de sus hijos en casa. Y también aquellos hijos cristianos que honran a sus padres. Todo esto sucede cuando me enfoco en cumplir la principal tarea que el Señor me demanda, que es permanecer en la Escritura como un siervo fiel. Porque eso es lo que me capacita para servir en otras áreas, como la iglesia. Debo mostrar que soy un siervo fiel en mi crecimiento espiritual o en mi santificación, porque un siervo bueno y fiel no se caracteriza por lo mucho que hace, sino que se caracteriza por cuánto obedece a su Señor. Dios se agrada, hermanos, de aquel servicio que solo tú y Él pueden ver. Cuando te encierras a solas en tu cuarto a estudiar su palabra para conocerle. El Padre ama eso. Pero cuando el presentarme delante de Dios para santificación por medio de la palabra, la oración, cuando eso no me apetece, pero sí el servir en la congregación, lo que estoy buscando es mi gloria, no su gloria, ser visto. Todos aquellos que son miembros, repito, y son cristianos y están en una iglesia, deben anhelar, edificar tal iglesia con los dones que Dios nos ha dado, pero hay un orden bíblico que debo mostrar. Y debo mostrar que soy un siervo bueno y fiel en mi relación personal con Dios y en mi matrimonio. Y siempre es el Señor quien llama a hacer la obra. Él elige la obra, nunca el siervo elige qué hacer. Porque cuando el siervo elige qué hacer, está más enfocado mayormente en su propia gloria que en la gloria de su Señor y amo. Entonces Jesús eligió a los apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos a seguirle y a conocerle. Cuando ellos estaban listos, el Señor les dijo lo que tenían que hacer. Lo mismo pasa aquí en esta carta. El apóstol Pablo elige a Tito para corregir y poner orden en aquellas iglesias en Creta. No fue Tito quien vino a Pablo a decirle, hermano Pablo, no, si quiere me puedo quedar aquí para poner orden porque hay mucho desorden. No, hermanos, fue Pablo que le dijo que se quedara. Y lo vemos en el versículo 5. Pablo le dice, por esta causa te dejé ahí. Es Dios quien elige, hermanos, por medio de otros hombres piadosos. Y entonces, hermanos, tenemos que reconocer eso, que Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, si somos cristianos, para ser libres y esclavos de Él. Y un esclavo está siempre al servicio de su Señor. Así que, hermano y hermana, si tú eres cristiano, tú sirves al Señor cuando te enfocas en estudiar la Biblia para conocerle más y a través de eso eres santificado. Si eres esposo, tú sirves al Señor cuando te esfuerzas por cumplir el rol que te corresponde como cabeza del hogar, quien provee tanto el alimento físico como el alimento espiritual. Que amas a tu esposa, instruyes y disciplinas a tus hijos. Si eres esposa, sirves al Señor cuando te sometes a tu marido y cuidas de tus hijos en casa. Si eres joven cristiano o joven cristiana, sirves al Señor honrando a tus padres y preparándote para el matrimonio. Y si no eres cristiano, eres esclavo y siervo del pecado y sirves al pecado y solo con respirar ya estás pecando, porque estás respirando el aire de Dios para vivir sirviendo al pecado y Dios lo da para que vivamos para su gloria. Arrepiéntete y ven a ser un siervo para su gloria. Punto número 2, hermanos, un verdadero apóstol. Y vemos ahí en la segunda parte del versículo que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
La palabra apóstol tiene un significado básico y literalmente significa enviado. Y para que alguien pudiera ser apóstol debía primeramente ser elegido por Dios, por Jesucristo. Debía ser elegido verbalmente. Tal persona debía escuchar de la propia boca de Cristo su llamado. También Cristo le daba poder para confirmar su apostolado. Entonces, para que alguien pudiera ser apóstol, debía primeramente haber visto a Cristo resucitado. Segundo, escuchar de la propia boca de Cristo su llamado a hacer milagros. Dios le dio poder para confirmar su apostolado, hablar en lenguas, y esto tiene que ver más con idiomas que con otra cosa. Entonces, porque hoy en día muchos se autodenominan apóstoles, pero no son más que lobos rapaces y mentirosos, siervos de sus propios vientres, porque la última vez que Jesús se le apareció a alguien para hablarle y elegirle como apóstol fue a Pablo. Y lo vemos en Primera de Corintios, lo vemos allí en Primera de Corintios 15 del 6 al 9, cuando Pablo presenta el Evangelio, presenta que Cristo ha resucitado, y dice en versículo 5, y que después de que Cristo resucita, dice que se le apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hombres, a más de 500 hermanos a la vez, de la cual muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, si hoy sale alguno diciendo ser apóstol, es un engañador y un mentiroso, porque el primer requisito es que Cristo se le haya aparecido y que le haya visto, y eso es imposible, porque al último, dice Pablo, que se le apareció fue a él. Después de esa aparición no ha vuelto a aparecer a nadie visiblemente, y claro, un día aparecerá, pero aparecerá para llevarse a su iglesia, a sus escogidos, y destruir a los que no quieren creer en él. Punto número 3, hermanos. Dos elementos fundamentales en la vida de los escogidos. Y vamos a ver dos incisos aquí. Como inciso A vamos a ver, o encabezado A, la fe de los escogidos. Y dice, sigue diciendo el versículo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice Pablo, yo he sido siervo, yo he sido constituido siervo y apóstol de Jesucristo por una razón. Primero es conforme a la fe, a la común fe, también dijo allá en Tito, y también por la fe de los escogidos de Dios. Entonces, la palabra conforme que el apóstol Pablo utiliza aquí es la misma que utiliza en 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme. Y lo que quiere decir, lo que quiere dejar claro aquí el apóstol Pablo es que esto no es algo que a él se le ha ocurrido o que ha inventado, sino que esto es algo que Dios ha dicho en su palabra ya, y es algo que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como Dios conocía nuestros pecados desde antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, así también conocía y conoce la fe de aquellos que han de ser salvos. Así como en un tiempo nosotros, dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados, destituidos de su gloria y de su gracia, Él también sabía que en un determinado tiempo seríamos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 1 al 4. Efesios 1, 4 al 5, que dice que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Dios vio en nosotros, los cristianos, para que Él nos escogiera? ¿Qué fue lo que le motivó a elegirnos? Al final del versículo lo dice, al final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, porque no había en nosotros ningún mérito digno de llamar la atención de Dios a nuestro favor. Romanos 3:9 dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Todos estamos y todos somos pecadores, todos estamos bajo pecado. Y ahí mismo en Efesios capítulo 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe, una fe que no procede de nosotros. La fe es un regalo de Dios para salvación. Procede y ha sido dada a nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque no hay mérito alguno en aquellos que Dios ha salvado. De hecho, Primera de Corintios 1, 26 al 28 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Totalmente lo contrario, que muchos predicadores, entre comillas, ahí predican de que tú eres un campeón, una campeona, un guerrero, una guerrera, tú eres un vencedor. No, hermanos, cuando vemos lo que dice la Biblia, quién es Cristo y quién soy yo, digo amén, Señor, soy un vil, soy un pecador. Y si no nos sentimos tan débiles o tan viles, quizá es porque nos estamos comparando con los que están a nuestro alrededor. Y es necesario que vengamos a la Escritura y veamos quién es Cristo y quién soy yo, para que así nosotros podamos poner en práctica. Entonces, en Filipenses 2:3, que dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. El mundo nos ha enseñado que debemos ser alguien en la vida. ¿No ha escuchado esa frase? Y lo mismo queremos enseñarle a nuestros hijos. Y lo que entendemos por querer ser alguien en la vida es la mejor educación, la mejor profesión, el mejor nivel económico, etcétera, etcétera. Siempre lo mejor terrenalmente hablando. Y cuando todo esto está en una persona, se cree más sabio, más inteligente, más importante y más se aleja de Dios. Y dice el Señor, eso yo no los quiero. Prefiero los necios, prefiero los débiles y los menospreciados. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué haces esto? Dice el versículo 29 de 1 Corintios, a fin de que nadie se jacte ante mi presencia. Isaías 66:2 dice, ¿por qué? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si algo le debemos enseñar a nuestros hijos es que deben ser algo. Y ese algo que deben ser en esta vida es cristianos, nada más. Eso es lo que deben ser nuestros hijos, cristianos. Pero hermano, entonces que viven miserables, no, porque mi Dios dice, mi Dios dará todo lo que os haga falta, conforme a las riquezas en gloria, con Cristo. Dios va a dar todo. Entonces, voy a abrir un paréntesis aquí, hermanos, porque estamos hablando de una fe que Dios ha puesto en los escogidos, aquellos que Dios ha predestinado para salvación. Esto es lo que llamamos la doctrina de la predestinación, que surgió en ese plan trinitario antes de la creación del mundo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina es un problema para el inconverso. Y es importante mencionar esto porque seguramente aquí hay personas que aún no han creído en Cristo, personas que aún no han venido en el arrepentimiento. Y como se están dando cuenta que hay una elección por parte de Dios,
hacia aquellos que han de ser salvos, lo primero que van a cuestionar es: ¿cómo sé si soy elegido de Dios? ¿Y qué tal si Dios no me ha elegido? Como tratando de decir: yo no me arrepiento porque no sé si me has escogido, Dios, o también quieren acorralar, como aquellos judíos que acorralaron a Cristo. Quieren acorralar a Dios con la piedra en la mano, lista para lanzarla si Dios no les dice si son elegidos o no para poder creer. Esta es pura necedad y puros pretextos para seguir en sus deseos carnales y pecaminosos y rechazar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si eres una de esas personas que ha cuestionado a Dios, o quizá a un hermano que te ha predicado el evangelio, tratando de saber si eres elegido o no por Dios, la respuesta es que sí, todos somos elegidos. A todos nos ha elegido Dios aquí, tanto los que han creído como los que no han creído. Entonces, la diferencia es que Dios eligió unos para salvación y Dios eligió otros para condenación. Entonces, la pregunta debes cambiarla y hacértela tú mismo, y yo mismo debo hacerme esa pregunta. ¿Para qué fue que Dios me eligió? ¿Para salvación o para condenación? Entonces, porque si Dios te llama al arrepentimiento y te dice: cree en Cristo y serás salvo, y si el Espíritu Santo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, en Hebreos 3, 7 al 9, y dice también: venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor en Isaías 1, 18. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dice Romanos 9:20. Entre más rechaces el glorioso evangelio de Jesucristo, más te alejas del reino de los cielos y te acercas al infierno, al lago que arde con fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Ven a Cristo hoy, porque si eres uno de esos elegidos, un día vas a venir, tarde o temprano vas a venir, pero no sabes cómo vas a venir. Si vas a venir con un matrimonio destruido, hijos sin un padre, sin una madre, perdidos en el mundo, tragedias personales, etcétera, etcétera, y todo consecuencia del pecado por no atender el llamado al arrepentimiento. Ven a Cristo hoy. Inciso número 2, o inciso B, el conocimiento de la verdad. La Biblia de las Américas dice: y al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, y esto quiere decir el conocimiento completo de Cristo, porque Cristo es la verdad. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el Evangelio. Tú escuchas hablar mucho del Evangelio, es Cristo mismo. Y el apóstol Pablo tenía en la mente la verdad del Evangelio, el mensaje salvífico de la muerte y de la resurrección de Jesucristo que Jesús mismo le había dado. En 1 Corintios 15, 3 y 4 lo narra y dice: porque primeramente te he enseñado, o les he enseñado lo mismo que recibí. Recibió de Cristo mismo este mensaje del Evangelio. Y en 1 Corintios 2, 1 al 5 dice, te invito a que vayamos ahí, 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en
la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El pleno conocimiento del Evangelio era fundamental en la vida de Pablo, porque es en ese pleno conocimiento que la fe de aquellos escogidos es fundada. Nuestra fe debe estar fundada en la verdad del Evangelio, que es Cristo mismo. Nuestra fe también ese pleno conocimiento no solo fue dado al apóstol Pablo, también Dios ha querido que aquellos que aún han sido elegidos tengan el completo conocimiento del Evangelio. Y lo vemos ahí en Primera de Timoteo 2, 3 y 4, que dice Primera de Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Más adelante en 2 Timoteo 2:25 dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿está mi fe fundada en el pleno conocimiento de la verdad? Porque el Evangelio de Cristo es el fundamento de la fe de los escogidos. Y voy a repetir eso. El Evangelio de Cristo es el fundamento de la fe de los escogidos. El Evangelio es la roca donde la fe descansa. Y le voy a leer nuevamente 1 Corintios 2:5 de la Biblia de las Américas. Dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe debe descansar en la roca del Evangelio, en la roca que es Cristo mismo. Y el problema es que muchos de nosotros arrastramos y profesamos una fe que ha sido fundada sobre un montón de cosas que nos han enseñado, sabiduría de hombres. Y venimos aquí y vemos la verdad del Evangelio y queremos poner esa verdad sobre una fe que no tiene fundamento, cuando es la fe que debe estar sobre el fundamento de la verdad. Es necesario que pongamos nuestra fe en el pleno conocimiento de la verdad, que es lo mismo que nos dice el versículo 5 de 1 Corintios 2, en el poder de Dios. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un bebé no nace solo, hermanos. Se necesita de un padre y una madre para ser engendrados, y cuando ese bebé nace, el padre y la madre tienen la hora y el día y el año exacto del nacimiento de ese bebé. Y cuando ese bebé va creciendo, sabe fecha y año de su nacimiento. Es más, apenas acaba de pasar su cumpleaños y te lo está recordando. De la misma manera, un cristiano no nace solo, hermanos. Se necesita la iglesia y se necesita a Cristo. Todo cristiano es engendrado por el Evangelio y la iglesia los ve nacer, los cuida y los alimenta. Pero habemos muchos que parece que hemos nacido en silencio, hermanos. No se sabe dónde y cuándo nacieron, quién los vio nacer o quién los alimentó antes de llegar aquí. Entonces, la invitación es, hermanos y amigos, que el día de hoy examinemos ese fundamento donde profesamos nuestra fe. Y si ese fundamento no fue el poder del Evangelio, entonces debes nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, uno de los hombres con más conocimiento bíblico en los tiempos de Jesús. Este hombre fue de noche, dice, por miedo a que lo fueran a ver los demás fariseos.
Este hombre fue y lo que Jesús le dijo es, debes de nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No le dijo, ven para aquí y aquí aprendes más de la verdad, aquí tenemos la verdad. No, le dijo, debes nacer de nuevo. Y es necesario, hermanos. Si venimos de otros lugares, hermanos, y vemos que nuestra fe no está puesta sobre el poder del Evangelio, entonces te es necesario nacer de nuevo. Amén. Y si tú eres de los que estamos aquí también desde hace mucho tiempo en esta iglesia y seguimos profesando aquella fe, el cual no tiene el fundamento del Evangelio, es necesario que vengamos y digamos, hermanos, he nacido de nuevo. Que no nos dé vergüenza decir que pasamos años y años creyendo ser cristianos cuando no lo éramos. Porque, hermanos, una fe sin fundamento no avanza y tarde o temprano desaparece. Ahora, hermanos, pasaremos al último punto y concluiremos con esto. El resultado del pleno conocimiento y de la fe, y de la fe de los escogidos de Dios. Dice el versículo: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo que hace la verdad del Evangelio en una persona es activar aquella fe verdadera, y el resultado de esto es la piedad, la santificación. Hay una transformación en la vida de aquellos que vienen a creer el Evangelio y poner su fe sobre la verdad del Evangelio. Y vemos ahí más adelante en capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, el contraste de piedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y lo maravilloso, hermanos, de esto es que no depende de nosotros, sino de Dios mismo. Pero hay un comienzo. Filipenses 1, versículos del 3 al 6, dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde que escucho el Evangelio, lo creo y pongo mi fe sobre ese conocimiento, Dios empieza una transformación en mi vida, que es poco a poco, sí, pero es notable. No es normal que una persona profese una fe desde muchos años y que no se le vea un crecimiento, cuando otros que apenas vienen empezando en la fe se ve un mayor crecimiento. Y no estamos comparando y diciendo esto para comparar niveles espirituales, sino para examinarnos, hermanos, y no es que la fe de nosotros está puesta en algo que no es el fundamento de Cristo. Porque Dios, hermanos, Dios cuando empieza una obra no la deja a medias para enfocarse en otras. Él no es como nosotros. A menudo nosotros estamos haciendo algo, luego lo dejamos y empezamos a hacer otra cosa. Al final no terminamos ninguna. Él no es como nosotros. Dios cuando nos salva también nos va perfeccionando día a día hasta que Cristo vuelva. Entonces, hermanos, la exhortación es examinar nuestra fe, examinemos, porque no quisiéramos llegar un día a dar cuentas delante de Dios y que uno de nosotros que llamamos hermanos o hermanas y que amábamos mucho en el Señor le diga, apártate de mí, nunca te conocí. Pero ¿por qué, Señor, si escuchamos la verdad, la sana doctrina, la sana verdad, domingo tras
domingo tras domingo, cantábamos himnos. Sí, pero ¿en qué momento naciste de nuevo en esta verdad? ¿En qué momento naciste de nuevo o pusiste tu fe en el pleno conocimiento de la verdad? Porque Satanás es astuto, hermanos. Satanás es astuto y puede llenar de orgullo nuestro corazón, haciéndonos creer que aquella decisión que tomamos o al momento que nos hicieron pasar al frente a repetir una oración o alguien nos invitó y hicimos un bautismo que no fue basado en el pleno conocimiento de la verdad, entonces podemos creer que eso es suficiente y no necesitamos confesar al Señor verdaderamente en aquella verdad. Si aquella decisión no fue basada en la verdad del Evangelio, hermano, todo lo que hicimos no cuenta delante de Dios, porque hay un orden, hay un orden. Predicación del Evangelio, arrepentimiento, fe en Cristo, bautismo. No es bautismo y luego lo demás. Lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo, lo dice Hechos 2, que después de que Pedro predicó el Evangelio, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene después de recibir el conocimiento de la verdad y poner mi fe en ese conocimiento de la verdad. Porque puede ser, hermanos, puede ser de que a lo mejor también soy un bebé espiritual y que necesito ser alimentado por esa leche espiritual para tener un crecimiento sano y saludable. Puede ser de que estoy alimentándome muy pesado y eso es lo que me impide crecer. Por eso es importante que la iglesia sepa en qué momento tú naciste de nuevo, porque en base a eso es como la iglesia va a alimentarte. Porque cuando se nos hace difícil y pesado el estudio de la Escritura, oración, dedicación al matrimonio, el amar a mi esposa, instruir a mis hijos, la esposa batalla con someterse a su marido y cuidar de sus hijos en casa, es porque seguramente somos bebés espirituales y necesitamos crecer para que esto sea un deleite, no una carga. Pero como profeso ser un cristiano maduro, porque llevo tantos años en la iglesia espera que vivamos como un cristiano genuino y maduro, porque es el resultado o la evidencia de un cristiano genuino y maduro. No debo enfocarme en que haya esto en mi vida como esas obras para que vean que soy un cristiano, sino que esto debe y es el fruto del pleno conocimiento de la verdad y de la fe que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo en Cristo, hermanos. Y termino con esto. La evidencia de que tu fe está sobre el pleno fundamento de la verdad es una vida piadosa en conformidad a Cristo. Y la exhortación, hermanos, es examinar tu fe. Haz memoria para ver si tu fe fue puesta en el Evangelio de Cristo. Y si no estás seguro, hermano, que este sea el día. Que este sea el día en que pones tu fe en Cristo. Porque una vez que salgamos en esa puerta, Satanás va a comenzar a decirte cosas y a robar lo que Dios te ha hablado. Has escuchado la verdad del Evangelio. Solo arrepiéntete, ven a poner tu fe en esa verdad que es Cristo mismo. No esperes otro día. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gloria y honra solamente a ti, Señor, porque nada podemos hacer, Señor, si no es en tu poder, Señor. Tú eres el árbol, Señor, donde nosotros somos injertados, Señor, y una vez injertados, Señor, esos frutos empiezan a salir rápidamente, Señor, o a su tiempo o al tiempo que tú quieres que salga, y son frutos, Señor, que permanecen, no frutos que son puestos, como decía aquel predicador, como ese arbolito de Navidad, Señor, donde lo decoran con un montón de cosas, pero
no están sostenidas a ese árbol, Señor, en cualquier momento caen abajo, Señor, porque ese árbol no está plantado. Sabemos que tú eres el árbol que está plantado, Señor, y que nosotros, al permanecer en ti, es como podemos, Señor, vivir una vida piadosa, Señor, que demuestra que verdaderamente he creído el Evangelio, Señor. Padre, en esta preciosa tarde ya, Señor, pedimos, Señor, de que tú toques los corazones, Señor, de aquellos que quieres salvar el día de hoy, Señor, o que seas tú trabajando en esos corazones, Señor, para que al tiempo que tú determines traerlos a tus pies, Señor, ellos vengan reconociendo que tú eres el Señor y Rey, Señor. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones, habla por medio de tu palabra, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, podamos primeramente verte a ti y poder ser transformados a tu imagen. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.